Un gusto, hermanos, hermanas, esta mañana podernos encontrar en este tiempo en que el Señor ha previsto, el Señor ha dejado para su pueblo, como lo conocemos comúnmente como el Día del Señor. Cada domingo que nos podemos congregar, que nos podemos hermanar en un mismo espíritu. Y en esta ocasión, una vez más, como ya ha sido costumbre estos últimos meses, de forma virtual, ahora en este tercer culto, que cada quien que se encuentre en su casa, en su lugar de residencia, por medio de su celular, su computadora, su dispositivo electrónico, que el Señor bendiga su vida y que permita su Santo Espíritu que esta mañana Él nos pueda instruir y hablarnos a la necesidad que nosotros tenemos. Está clarísimo que todos necesitamos siempre que nuestro Dios nos hable de alguna u otra manera. Está claro también de que el Señor también quiere hablarnos y quiere indicarnos por dónde caminar, por dónde ir, por dónde hacer las cosas. Pero lo importante es que nosotros, como decía el Señor, ¿no? Que si tenemos oídos, que escuchemos lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar, porque aquí únicamente es el Espíritu Santo quien nos instruirá, quien nos dirá las cosas por medio de su palabra. Gracias por este tiempo, porque nos podemos congregar y les invito a cerrar sus ojos para poder invocar el nombre del Señor y que su Santo Espíritu nos dirija en este tiempo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por la libertad que tenemos para abrirla, para leerla, para meditarla, Señor. Permítenos que en este tiempo podamos tener la dirección de tu Santo Espíritu y Él mismo sea quien nos hable, Señor. Gracias, amado Padre, porque cada día, cada instante, cada momento, tú te manifiestas con tu poder, con tu gracia, con tu amor. Porque en cada circunstancia podemos sentir tu mano poderosa, tu mano de amor, tu mano de sanidad, tu mano de protección, Señor. Gracias, Jesús, siempre a ti por tu sacrificio en la cruz, porque por medio de ese sacrificio hoy nosotros podemos decir que somos familia de Dios, pertenecemos a la familia de Dios y somos hijos del Padre. Queremos que tú nos hables, Señor, y que cada palabra que se exprese, se diga, sea únicamente la tuya, nada más que la tuya. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Y así mismo es como el Señor nos ha puesto este tiempo, este momento para poder invocar su nombre y poder meditar en su palabra y en lo que Él nos quiere enseñar. Eh, Así como hice mención también en los cultos presenciales de hoy en la iglesia, eh, quizás puede haber alguna incertidumbre en cuanto a congregarse físicamente en el templo, ¿no? Y por ahí alguno puede tener un poquito de miedo, un poquito de vacilación en cuanto a ir a la iglesia físicamente, pero vuelvo a poner ese ejemplo que puse en los dos cultos presenciales. Creo yo que cada uno de nosotros a esta altura del confinamiento, ya todos creo que hemos salido a la calle para una u otra razón, trámites personales, trabajo, quizás compras, cualquier situación. Y no ha sido impedimento, y aunque hemos tenido temor quizás de salir, pero se lo ha hecho. De la misma manera tendría que ser con las cosas de Dios, ¿no? Que pongamos ese empeño en decir, si para lo mío personal lo hago, ¿por qué no hacerlo para Dios? ¿Por qué no dar mi tiempo para poder estar allí y dar lo que el Señor se merece? Pero la idea es que más allá que un virus quizás nos pueda atacar, más allá de el miedo que se tiene del contagio, en muchas circunstancias el miedo que se ha logrado tener ahora del pueblo de Dios, y no solamente hablo de la iglesia Betel, sino en general, el miedo que se ha tenido del pueblo de Dios es el decaimiento espiritual, el enfriamiento. Por una u otra razón, por diferentes circunstancias, porque quizás se dejó de servir, porque quizás no hay las reuniones presenciales, porque quizás no hay ese acompañamiento que había antes, quizás en una clase, en un discipulado, etcétera. Entonces, muy posiblemente ha habido ese enfriamiento espiritual, y eso quizás es lo que más miedo nos debe dar ahora, es lo que más temor nos debe dar, más allá que, insisto, de contagiar, de enfermarnos, el enfriamiento es lo que más miedo nos debería dar, de que quizás empecemos a mostrar una apatía, empecemos a mostrar decaimiento en el aspecto espiritual.
y que nos empiece la palabra de Dios, la oración, la comunión con el Padre a parecernos algo ya de antes, no de ahora. Lo importante es que cada uno de nosotros empecemos a fomentar todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, toda la enseñanza que el Señor permitió que llegue a nuestras vidas, todo el conocimiento que el Señor nos impartió por medio de quizás del pastor, algún hermano, alguna hermana, algún maestro, etcétera. La idea es que nosotros empecemos a hacer crecer eso. Y si en un caso, como es conocido desde la última reunión física que tuvimos con los 3 cultos, con un grupo de alabanza, con mujeres, etcétera, en la iglesia físicamente, han pasado ya casi 9 meses. Muchos dirán, ya dejé de servir, pero quisiera, Señor, volver a tomar cuando nuevamente pidan servicio en la iglesia. No podemos esperar ese tiempo porque nadie sabe si esto se puede alargar más, nadie sabe si quizás hay un nuevo confinamiento, nadie sabe nada. El Señor lo que nos pide es que cada día, a diario, en cada momento, en cada instante, nosotros recibamos de alguna manera. Y pongo el ejemplo del Señor Jesús, ¿no? Que Él jamás estuvo esperando llegar quizás al templo para servir, sino lo hacía a diario en su caminar en todo tiempo. Mientras Él iba en la multitud y le apretaban y le hablaba el uno, le hablaba el otro, le decían una cosa, otra cosa, y de pronto asomaba y alguien le decía, Señor, quiero tu ayuda. Él no decía, déjame que llegue al templo primero allá y me presente, etcétera. No, él en ese momento se detenía la multitud y decía, ¿qué puedo hacer por ti? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer en realidad, es decir, ¿qué puedo hacer por mi prójimo? ¿Qué puedo hacer por el necesitado? ¿Qué puedo hacer por aquella persona, aquella familia que necesita quizás un apoyo espiritual, alguna oración y muchas cosas de esas? Pero lo importante es hacer algo, no llegar al conformismo de decir, como no hay iglesia, entonces no hago nada y me empiezo a enfriar, sino tratar de hacer algo de lo que el Señor nos ha dado, porque al final de cuentas todos hemos recibido la gracia de Cristo y todos hemos recibido algo a través de esa gracia, un don, una habilidad, un corazón de Dios o cualquier cosa que sea. Por eso siempre miremosle a Jesús en este ejemplo de cómo servir continuamente, constantemente, no solamente en un lugar, sino a diario en nuestra vida. Y quiero, para remitirme a este tema, enfocarnos en la cita bíblica que trataremos ahora. Es la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a empezar leyendo los primeros 4 versículos de este capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, empecemos desde el versículo 1 al 4. Voy a dar lectura en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Así que quiero que empecemos mirando esto. Como siempre, en la mayoría de sus escritos, en la mayoría de sus cartas, el apóstol Pablo siempre empieza con una pregunta. Siempre el apóstol Pablo hace ese énfasis de preguntar para encontrar una respuesta, para encontrar una actitud diferente del Hijo de Dios a través de esa pregunta, de esa inquietud. Y aquí no es la excepción. Este capítulo 3, Pablo lo empieza con una inquietud. Empecemos a mirar. Dice así el versículo 1 del capítulo 3 del libro de la segunda carta a los Corintios. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Versículo 4. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes de nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Bien, empecemos a desglosar esta primera parte. Leímos hasta el versículo 6. ¿Qué el apóstol Pablo empieza diciendo? Parafraseemos un poco lo que el apóstol dice. En otras palabras, Pablo dice, cada uno de ustedes, dice el apóstol, quiere recomendarse, quiere
mandar una carta diciendo yo soy esto, yo soy aquello, yo he hecho esto. Si nosotros pasáramos de este texto al tiempo actual, podríamos decir, no, yo me presento ante ustedes como la persona que está ahorita predicando, la persona que está enseñando, y esa es mi recomendación, mi carta de recomendación. Otro dirá, yo me presento como el que toca tal instrumento, el que canta, etcétera. Otro dirá, yo me presento como misionero, cualquier cosa. Entonces Pablo dice, muchos utilizan una recomendación, entre comillas, de lo que hacen o de lo que han hecho en la iglesia. Pero Pablo dice aquí muy claramente, esa no tiene que ser nuestra recomendación, si nuestra carta, que tiene que ser leída ante los demás, tiene que ser simplemente nuestra vida, la actitud que tenemos, lo que somos. Porque yo cuando esté frente al Señor, no le diré, Señor, mi recomendación, la carta de recomendación que tengo para entrar al cielo es que yo predicaba una vez al mes en la iglesia de Betel, tenía este servicio, hacía esta cosa, etcétera. El Señor me dirá, sí, excelente, bien por ti, pero dime qué tienes en tu corazón. Y aunque yo le insiste, le diga, Señor, tú sabes que yo hacía esto, hasta hacía discipulados, visitaba las casas, etcétera. El Señor va a decir, excelente, todo bien, pero a ver, dime qué hay en tu corazón. Y si en mi corazón está Cristo morando, si mi vida no fue una demostración en realidad de lo que Jesús ha hecho en mí, entonces no tendré el acceso al cielo y simplemente las recomendaciones con las que yo me presente serán cosas para la tierra nada más, porque en realidad muchas de las cosas que hacemos están aquí y se quedan aquí. En cambio, lo que permanece para siempre es la vida eterna. Y eso Pablo les pregunta aquí. Tenemos que comenzar a recomendarnos, pregunta Pablo en el versículo 1. ¿Tenemos que presentarles o pedirles cartas de recomendación? No, dice Pablo. Dice en el versículo 2, ustedes mismos son esa carta, escrita en el corazón, conocida y leída por todos. Es así. Nosotros cada uno somos una carta de recomendación. ¿Qué estamos mostrando a los demás? ¿Cómo está fijándose esa recomendación? ¿Cómo nosotros estamos presentándonos ante los demás como realmente hijos de Dios o como que aquel que dice que es hijo de Dios, pero ha actuado de diferente manera? Pero lo importante es que comprendamos lo que dice el versículo 5, que no es que nos consideremos competentes de nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Ahí está el centro de todo. Las cosas empiezan o deben empezar con Dios. Al Hijo de Dios tiene que empezar su vida desde Dios. No puede empezar su vida desde su pensamiento, desde su criterio, desde su intención, desde su forma de actuar, de su forma de ser, sino desde Dios mismo, desde la forma de actuar Dios mismo. Por eso está claro acá, ¿no? Dice que aunque nosotros nos creamos competentes, podemos creernos lo que sea, como quiera que sea, de la forma que sea, esta capacidad, dice, viene exclusivamente de Dios. Y el versículo 6 dice que Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Eso está en el versículo 6. Dios nos ha capacitado, dice, para ser servidores de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es esa capacidad que el Señor nos ha dado? Si regresamos al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías, cuando el profeta escribe al pueblo de Judá su profecía, Dios le habla y le dice, hoy estableceré un nuevo pacto, le dice, un pacto con el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese pacto? El sacrificio de Cristo en la cruz. Sí, antes, recordando, el pueblo de Israel vivía en el tiempo de la ley. Ese tiempo era como que el conocimiento del pecado, pero no era la solución del pecado. Si la ley decía no codiciarás, el ciudadano sabía que esa ley le decía que no tenía que coger algo o desear algo que no era de él, pero no le mostraba una solución. La ley era así. Y aquí dice claramente este versículo 6 que Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No desde la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Cuando habla de la letra aquí, Pablo no se refiere a una letra física, ¿no? A, B, C, D, sino se refiere a la ley que fue dada al pueblo de Israel. Sí, dice aquí, la letra mata, es cierto, porque, insisto, la ley únicamente mostraba el pecado, pero no daba la solución al pecado, no daba la respuesta para el pecado. Y Jesús tenía que ser el cumplimiento pleno de la ley para que en él haya esa respuesta al pecado y al pecador. Allí cuando Jesús viene a la tierra, se encarna, recién allí
se escucha el perdón de pecados. Recién allí se empieza a promulgar y a hablar de perdón de pecados. Antes no había perdón de pecados, porque si alguno de ustedes ha leído en el Antiguo Testamento perdón de pecados, quizás parecería que necesita lentes, porque no se habla de perdón de pecados en el Antiguo Testamento, solo se muestra el pecado. Ahora Jesús del cumplimiento, dice Pablo aquí, ustedes son servidores de un nuevo pacto, es lo que debemos tener claro. El servicio no es hacia alguien o hacia algo. Es cierto que uno sirve dentro de una iglesia, cualquiera que ésta sea, eso es cierto, es indudable. Pero démonos cuenta que si en un caso hipotético nos cierran las iglesias para siempre, ¿qué haremos? Nos quedamos sin servicio, no hacemos nada más. No, pues la idea es que nosotros seamos servidores a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de lo que nos venga alrededor. Uno tiene que ser un servidor constante del Señor. Y eso repite aquí el apóstol Pablo. Miremos el versículo 7. Dice, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Versículo 8. Pues bien, si aquel ministerio fue así, pregunta nuevamente Pablo, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Versículo 10. En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria, y si vino con gloria, con lo que se estaba extinguiendo, cuánto mayor será la gloria de lo que permanece, porque es así. A ver, Pablo nuevamente retoma la idea, ¿no? Y dice que si el ministerio que causaba muerte, es decir, la ley, y habla de muerte, no porque la ley sea mala, no porque muchos dicen la ley, uy, es lo peor que hay. No, no, no. La ley vino de Dios, por lo tanto no era mala. El problema fue quienes aplicaron la ley, que eran los seres humanos. Esa es la diferencia. Entonces, dice que el ministerio que traía muerte, es decir, la ley, porque no daba salvación, estaba grabada, dice, con letras de piedra y fue glorioso. Es así, porque llevó a la ley al conocimiento de Cristo. Y dice después, ¿no? Si esto que se iba a terminar era glorioso, pregunta Pablo, entonces, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Es lo que pregunta. Es así. Si algo que se acaba fue importante para el pueblo, imaginémonos el Espíritu Santo que es eterno, ¿qué tan glorioso será? Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida, tal y cual Él quiere fluir y Él quiere actuar, nuestra vida será en realidad muy distinta y tomará un rumbo totalmente diferente. Pero, ¿por qué aún todavía nos sentimos débiles? ¿Por qué en ese tiempo muchos quizás nos hemos enfriado, nos hemos apagado, ya no quiero servir, cuando regresan ya no me gusta esto? ¿Por qué es? Porque aquella persona que hoy dice que está fría, pasó algo. No se alimentó de la palabra de Dios, no estuvo en comunión con el Padre, no entendió que el servicio o la actividad no debe depender de un lugar físico, de una iglesia, de un templo, sino es desde el corazón. Uno puede servir, repito una vez más, en el lugar donde se encuentre. No tiene que esperar a que la iglesia se retome, que nuevamente haya grupos de música, que nuevamente haya ujieres, que nuevamente haya maestros allí, maestras enseñando. No, sino que uno puede hacerlo en el momento que crea conveniente y que lo pueda hacer en cualquier tiempo, en su misma familia. Pongo el ejemplo, quizás nosotros estamos ansiosos de volver a la iglesia para servir, pero dentro de la misma familia puede haber un hijo, una hija, no sé, un familiar que no conozca a Cristo. Entonces, qué contradictorio, ¿no? Muy incongruente esto, que yo quiera volver al templo para servir, pero no le puedo evangelizar a un cercano mío. O más allá, quizás yo tengo un compañero de trabajo que años que paso con esa persona y ni siquiera sabe que soy hijo de Dios, pero quiero volver a la iglesia a congregarme. Entonces, no tiene mucha lógica esto. Tenemos que empezar desde lo primero, que soy yo y los que me rodean. Por algo Jesús, cuando ascendió a los cielos, dijo, Jerusalén, Judea, los míos y los cercanos. Entonces, de allí proviene todo. No nos podemos saltar las etapas. Ahora nos hablan aquí en el versículo, sigamos en el versículo 12, dice aquí, así que como tenemos tal esperanza, actuemos con plena confianza.
¿cuál es la esperanza que tiene el Hijo de Dios? Una y muy importante, morar en la eternidad con Él, porque si nosotros hoy, cualquiera que tiene a Cristo, deja este mundo, la esperanza ¿cuál es? Estar con el Señor. Si es que uno ya llega a una edad quizás mayor o está pasando una enfermedad, ¿cuál es la esperanza que se tiene? Decir, Señor, por más de que aquí tenga esta aflicción, pero yo sé que voy a estar contigo. Entonces dice, si uno tiene esa esperanza, en el versículo 12 que estamos, dice, tiene que actuar con confianza, es decir, tiene que depositarle todo al Señor. Porque, a ver, podemos pensar de que si yo me siento débil es porque estoy en pecado, no necesariamente. Porque pueden haber muchas circunstancias de mi alrededor que me puedan hacer que yo me sienta débil. Quizás el pecado es cuando me siento débil y me quedo así y reniego de Dios. Eso sí puede ser pecado. Pero en cambio sentirse débil, no. Porque miremos solamente en Jesús. Antes de la crucifixión en el Getsemaní, Jesús sintió una debilidad humana y él dijo, Señor, si fuera por mí, no subo a la cruz en su humanidad, pero ahí estuvo el Padre para fortalecerle. Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros. Si tenemos debilidad, decirle, Señor, aquí estoy, anímame nuevamente, pero no dejar que eso siga acumulando y siga creciendo y creciendo y creciendo. Ahora miremos el versículo 13, dice, no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Ahora es interesante, ¿no?, la comparación que hace Pablo. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? En la ley, cuando Moisés nos relata en el Éxodo, subía al monte Sinaí, bajaba, dice, con un brillo en su rostro. ¿Qué tenía que hacer él para hablar con el pueblo? Ponerse un velo frente a su cara para que no resplandezca ante los demás. Así conversaba con el pueblo. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Si, miremos el siguiente versículo. El 14 dice, sin embargo, la mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo, y es cierto. Y eso es lo que pasa en el siglo XXI. Podemos de esta misma cita pasarle a nuestro tiempo y vemos que hay muchos que hoy todavía tienen un velo frente a sí, porque están todavía remitiéndose a un pacto anterior y no se vive en el pacto actual, en el pacto de Cristo. Y muchos, aunque lean la Biblia, quizás no ha causado efecto. Muchos de oran, pero no hay nada allí cuando oran. Muchos de hasta sirven, pero no hay nada. Y es como que decir, ¿y qué está pasando? Pero dice aquí Pablo que hay muchos que aún tienen un velo, porque ese velo, el único que lo echa abajo es Jesús, no es nadie más. No es mi buena intención, no es mi buen deseo, no es mi aptitud o cualidad de querer cambiar, no. Esto dice viene únicamente de Cristo, porque al final de este versículo 14 nos dice que el velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo, y es cierto. En realidad, a los pies de Cristo lo único que tenemos es sanidad espiritual, es transformación de nuestro cuerpo. Y añade algo más, Pablo en el versículo 15 dice, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Y podemos parafrasear el versículo y podemos decir, hasta el día de hoy, siempre, aunque lean la Biblia, todavía siguen teniendo velo. Entonces, esa es la razón por la que a veces no se comprende la palabra de Dios. Y esa es la razón porque muchos dicen, no, miren, yo le oro al Señor, leo la Biblia, vean, sigo así, vean, sigo débil, sigo desalentado, no me puedo animar, no me puedo. Es por eso, porque hay un velo que está cubriendo. Así como era en el tiempo de la ley, este velo que no dejaba ver más allá, hoy también hay muchos que tienen ese velo que no les permite ver más allá. Y cualquier cosa, la mínima que pasó, se fueron para abajo y empiezan a depender más de las circunstancias que en realidad de Dios. Pasa esto y se apoyan en personas, en cualquier cosa, pero menos buscar a Dios. Añade algo más, Pablo, en el versículo 16. Dice, pero cada vez que alguien se vuelva al Señor, el velo es quitado. Eso es cierto. Claramente lo expresa Pablo. Dice, ese velo lo siguen teniendo, siguen leyendo la Biblia con ese velo, no se descubren de ese velo, pero dice Pablo, claramente en el versículo 16, cada vez que alguien se vuelva al Señor, el velo es quitado. Cada vez. ¿Por qué? Porque el versículo siguiente, el 17, nos aclara y dice que
Ahora bien, dice, el Señor es del Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es cierto, dice el 16, que el velo solo se le quita cuando llegamos a Cristo. Pero también añade el 17, dice que donde el Espíritu está, hay libertad. Entonces tenemos que empezar a mirarle así la cosa. No es nuestro, no es dependencia nuestra, no es por mi esfuerzo, no es por mi buena actitud, buen comportamiento, por mi buen criterio, sino únicamente por la acción de Dios por medio de la sangre de Cristo. Entonces es el 17, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y se supone que yo como hijo de Dios tengo el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué si tengo el Espíritu Santo no vivo todavía en libertad? ¿Por qué no soy libre espiritualmente y estoy todavía sujeto a padecimientos anteriores? Estoy sujeto todavía a ataduras que no me dejan ser libre. Es porque no le dejo fluir al Espíritu Santo. Es porque no le dejo que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Y es como que le pongo a un ladito el Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, actúa solamente en caso de emergencia. Como esas mangueras de bomberos, ¿no? Que tiene ahí el rótulo que dice romper en caso de emergencia. Algo así le tenemos del Espíritu Santo. Decimos, actúa solamente cuando hay emergencia. Y mientras tanto, no te asomes, Espíritu Santo. Por eso no hay libertad espiritual. Por eso no hay libertad del alma o de la persona que en realidad es hija de Dios y sigue atado, sigue atada a circunstancias anteriores y aún sigue débil y la mínima situación que pasa le echa para abajo. Es por eso. Pero ¿cómo concluye Pablo este capítulo? Dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Dice aquí Pablo que nosotros tenemos que empezar ¿a qué? A transformarnos. Transformarnos. Y la palabra transformar es traducida del original, la palabra que conocemos como metamorfe, ¿no? Metamorfosis, como le conocemos en el castellano, que sabemos que es la metamorfosis, una transformación total de un animal. En este caso, el Señor pide que nosotros nos transformemos totalmente, que si hay residuos antiguos, residuos pasados, pues eso hay que desecharlo por completo, porque lo más mínimo que nosotros querramos atraer del mundo antiguo o de la vida pasada, eso será influyente para que nosotros no crezcamos. Entonces la idea es que un hijo de Dios crezca exponencialmente y crezca de una manera directa para Dios. Pero ¿cómo es esto? Es una forma cíclica, ¿no? Estamos en un círculo que empieza en Dios, como empezamos en el primer versículo. Pablo decía que todo es de Dios. Continuamos hablando de Dios y termina este capítulo diciendo que es todo por la acción del Señor. No es una parte lineal, ¿no? Que vamos nosotros en una línea recta que no tiene fin. Acá estamos en una parte de círculo y estamos dando vueltas en lo que el Señor nos da. Y el Señor nos habla y dice, empiezo en ti, sigo en ti, continúo en ti, porque cuando cierre los ojos igual y el Señor me lleve, ¿a dónde más iré? Es a su presencia. Entonces así es, pues, no solamente es acá en la tierra, sino también es en la eternidad. Miremos el capítulo 4. Dice aquí, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, que dice Pablo, no nos desanimemos. Excelente. Como tenemos un ministerio, como tenemos un servicio, como tenemos un don, dice Pablo, no nos desanimemos. Más bien dice, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Es cierto, y hablamos de la recomendación al principio, Pablo vuelve a añadir esto y dice, ustedes se van a recomendar cuando en realidad vivan de tres partes, dice aquí, no, tres formas que les va a llevar a Dios o les va a acercar a Dios. Primero dice el versículo 2, renunciando lo vergonzoso que haces escondidas. Segundo, no actuando con engaño. Y tercero, no torciendo la palabra de Dios, que es muy claro. Porque si yo soy un buen servidor, pero vivo atrás de mi vida, a escondidas, haciendo otras cosas que no le agrada a Dios, no sirve de nada. De igual manera, si es que hago cosas para Dios, pero aún vivo en engaño, lo mismo. Y ni se diga si distorsiono la palabra de Dios. No soy un siervo útil para el Señor. Por eso, miren,
debemos tener claro esto, y como dice Pablo en el versículo 1 de este capítulo, no nos desanimemos. Puede haber muchas circunstancias, es cierto. Satanás lo que quiere es siempre ponernos la traba, siempre ponernos un impedimento para seguir adelante. Pero ¿qué hay que hacer? Dice Pablo, no desanimarnos. ¿Por qué? Porque hemos renunciado, dice, hemos renunciado todo lo anterior. Vuelvo a repetir lo que les mencionaba hace un rato. El problema es cuando nosotros aún tenemos pequeñas cosas que seguimos llevando para adelante, ¿no? Eso nos va a hacer caer. Pero quiero que tomemos en cuenta el versículo 3, que es muy importante, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, que soy hijo de Dios, me debilito, y como decía el versículo anterior, inclusive hasta distorsiono de la doctrina, no cumplo cabalmente lo que tengo que hacer como hijo de Dios, ¿qué dice aquí? Estoy también llevando a la perdición a los otros que no conocen, porque mi evangelio va a ser un evangelio de engaño. Porque es cierto, ¿cómo yo me puedo evangelizar, ponerme a evangelizar a alguien cuando mi vida es un desorden? O cuando la gente conoce quién soy y las cosas que yo hago. No tiene lógica tampoco eso. ¿Cómo yo puedo decirles, tienen que llegar a Cristo cuando yo con esas personas mismo comparto cosas que no son buenas? Entonces dice, mi evangelio se va a volver todo lo contrario, se va a volver condenación para ellos. Continuemos. Estamos en el versículo 4. Miremos en el versículo, miremos el versículo 4. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de sus incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que se ha cegado a la gente. Y hace un rato les decía, ¿cómo podemos ayudar a aquellos que están en necesidad? Lo principal hoy en nuestro tiempo es que la gente conozca de Cristo, porque es un tiempo de desesperanza, es un tiempo de que es fácil que la gente se debilite, como ha salido en las estadísticas, ¿no? Que mucha gente se ha suicidado en este tiempo, ¿no? Mucha gente ha buscado un puente para lanzarse. ¿Por qué? Porque no tenía para comer, no tenía para dar a sus hijos, no tenía para el arriendo, o en otros casos ha habido o aumentado el femicidio, ha aumentado los excesos de brutalidad dentro de un hogar, por la desesperación que entra mucha gente. No es excusa, obviamente, pero a eso ha llevado y la gente está desesperada. ¿Y qué es lo que a la gente le puede dar paz? Una sola cosa, la presencia de Cristo, como estamos viendo. ¿Y qué pasa si yo no vivo en lo que Cristo quiere? ¿Cómo puedo yo llevar ese mensaje de esperanza? Como dice aquí, en vez de ser un mensaje de esperanza, va a ser un mensaje de condenación, porque estoy hablando todo lo contrario de lo que yo hago, de lo que yo vivo. Y la gente quizás me va a ver a mí, va a seguir mi ejemplo, pero si yo no soy un ejemplo correcto, ese evangelio se vuelve en todo lo contrario. Versículo 5 dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Así es. No hay nada más que predicar que Jesucristo. Y el servidor es únicamente por Jesús. No es, insisto una vez más, por la iglesia, por el templo donde asista, por el pastor que le vea, por el hermano que le vea. El servidor es únicamente servidor por Cristo. Y si soy servidor de Cristo es a pesar de qué, a pesar de que hay iglesias, a pesar de que no hay iglesias, a pesar de que abran la iglesia, a pesar de que la cierren, a pesar de todo, seguiré siendo un servidor porque soy un servidor de Cristo y eso no lo va a cambiar absolutamente nadie. Versículo 6. Porque Dios dice que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar en su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Es decir, el Señor quiere que nosotros conozcamos su gloria, que miremos su gloria, pero no lo estamos haciendo. ¿Cuántos de nosotros tendremos esa osadía y ese derecho de decirle, como lo dijo Moisés, Señor, quiero ver tu rostro, muéstrame tu gloria? Quizás no lo hemos hecho, pero aquí dice claramente el texto que cada uno de nosotros es apto para hacer eso. Pero ¿cuándo y cómo? Cuando en realidad, como vimos al final del capítulo anterior, esa persona haya sido transformada y vaya para adelante en vez de ir para atrás. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, fijémonos en el versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, dice, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Este versículo es maravilloso. Dice que nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro. Ahora, pensemos en esta frase. Si cada uno de ustedes tuviera un tesoro, ¿dónde está el tesoro?
chúticas, en una caja fuerte, en una caja de seguridad, pero no la voy a poner en una vasija de barro, pues ni que tuviera un problema mental para hacer eso. Lógico, porque uno un tesoro lo quiere guardar y lo quiere preservar de quizás la delincuencia o quizás se dañe. Pero aquí el Señor nos dice algo, que nosotros, dice, tenemos un tesoro que está en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro y cuál es el vaso de barro? El tesoro, obviamente, es la salvación que tenemos en nuestra vida, el tesoro más grande que cualquiera puede tener. Pero está guardado ese tesoro en un vaso de barro, es decir, en una forma como el cuerpo humano que se puede deshacer, que se puede terminar, que se puede acabar. Pero ¿por qué el Señor hace esto? Por una razón, dice el mismo versículo 7, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Es decir, para que a diario busquemos dependencia de Él. Porque miren, si el Señor, cuando uno es salvo, nos hiciera ya cuerpos perfectos, cuerpos glorificados, cuerpos que no fallen, que no se enfermen, que no envejezcan, chicas, qué maravilloso, nunca le diéramos la gloria a Dios. Pero porque el Señor sabe quiénes somos nosotros, ha puesto el tesoro más grande que puede tener el ser humano en un vaso de barro, en un cuerpo que quizás se va desgastando, como dice más adelante en los siguientes versículos, en un cuerpo que se va acabando, en un cuerpo que quizás peca, un cuerpo que falla, en un cuerpo que es inconstante. Eso lo hace el Señor, pero ¿por qué? Para que en realidad sepamos quién tiene el mando y quién tiene el control, porque el versículo 7 al final dice claramente, ¿no? Que esto lo hace para que se vea cuál es el poder de Dios y no es nuestro, y que no es nuestro. Eso hay que entender, pues. Y si yo entiendo esto, que el poder es de Dios, la gloria de Dios, todo lo que pasa en mi vida es de Dios, entenderé las cosas de diferente manera. Las cosas no se dan por mí, porque si el Señor quiere en su autoridad soberana, hoy puede decirme, ¿sabes qué? Te jactas de tu trabajo, mañana ya no tienes trabajo. El Señor me puede decir hoy, ¿sabes qué? Te jactas de tu carro, pues mañana ya te quito tu carro, etcétera. Eso es lo que el Señor quiere hacer en realidad, que empecemos a depender de Él. Porque si, insisto, si nuestro cuerpo hoy fuera perfecto, nosotros dejaríamos de depender de Él, lamentablemente. Pero sigamos viendo el versículo 8. Nos vemos, dice aquí, atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos de nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Versículo 11. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Versículo 12. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Es cierto. Está muy claro el texto aquí, ¿no? Porque, a ver, cuando Jesús entregó su vida en la cruz, cuando Jesús entregó su vida en la cruz, hizo por una simple razón, que no es tan simple tampoco, para darnos salvación. Cuando Jesús extendió sus brazos al cielo en la cruz y abrió sus brazos para entregarnos la salvación, nunca leí en los 4 evangelios que Jesús haya dicho en la cruz, estoy aquí para que tú seas un campeón, un triunfador, un ganador, que solamente con tu mente puedes cambiar tu destino. Nunca leí en la palabra de Dios de eso. Lo que Jesús dijo en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque no sabemos lo que hacemos. Y Jesús en la cruz, lo único que nos quiso mostrar es que somos pecadores, que yo soy pecador y que necesito de Él, y que necesito la gracia de Cristo. Y eso dice aquí Pablo. Pueden pasar atribulados, pueden pasar angustiados, lo que sea, pero ahí va a estar el Señor. La Biblia no descarta el sufrimiento, porque si ustedes les enseñan de que ya no hay sufrimiento, solamente con decir no hay sufrimiento es un engaño. La palabra de Dios es muy clara y dice, estamos atribulados pero no abatidos, perplejos, dice, pero no estamos desesperados, estamos perseguidos pero no abandonados. Y Pablo dice, tenemos que llevar las marcas de Cristo, porque si alguien se niega a llevarse las marcas de Cristo, pues, como dijo el Señor, no es digno de mí. Y acá está muy claro este versículo al final. En el versículo 12 dice que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. La idea es que alguien que sirva al Señor se entrega por completo, porque como dijo el mismo Señor, el pastor da su vida por las ovejas. Y esto de pastor es alguien que guía a otros. No solamente es una persona exclusiva, sino alguien que pastorea puede ser alguien que está al frente de un ministerio, al frente de un grupo, al frente de una célula, al frente de cualquier circunstancia que sea de enseñanza. Y esa persona dice que tiene, aquí el versículo 12, tiene que en él actuar la muerte para que haya vida en otros. Es decir, tiene que dar todo para que los otros tengan crecimiento espiritual. Miremos el versículo 13.
Dice Pablo, escrito está, creí y eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Versículo 14, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por bien de ustedes, dice, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Y es como que consecuencia de lo anterior, ¿no? Nos damos cuenta de que yo vivo para Dios, vivo para Jesús y vivo por la unción del Espíritu Santo. Y esta unción es hacer la voluntad de Él. Vivo por eso. ¿Y qué pasa a consecuencia? Empiezo a hacer un testimonio correcto para los demás. Pero ¿cómo concluye Pablo esta parte? Dice el versículo 16. Por tanto, dice nuevamente, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. La idea es no desanimarse, dice, porque es cierto, dice aquí Pablo, el cuerpo se va a desgastar, por fuera se puede acabar, envejecemos todos, nos da alguna enfermedad, tenemos algún inconveniente de salud, cualquier cosa que sea. Dice Pablo muy claramente aquí, la palabra de Dios no lo niega. Por eso, miren, si estamos enfermos, busquemos a Dios, sí. Si en su voluntad está sanarnos, lo hará. Si en su plan perfecto tampoco está eso, pues tenemos que acatarnos de la voluntad de Dios. No podemos decir, ay, como un cristiano puede estar enfermo es pecado. No es así. Sino claramente dice aquí Pablo que aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y esa tiene que ser la actitud del Hijo de Dios. Por fuera puede pasar lo que sea, pero la idea es que por dentro sigamos intactos, por dentro sigamos nuevos cada día, por dentro sigamos renovándonos cada instante. Y eso cómo lo hacemos por la palabra de Dios. Lo de afuera no podemos evitar que se desgaste, eso es imposible. Aunque hay muchos que digan que encontraron la medicina para la salud eterna, para la vida eterna, etcétera. Nadie está impedido de envejecer y nadie está impedido de que su cuerpo se desgaste. Pero lo que sí nosotros podemos controlar es la parte espiritual, la que podemos ejercitarla de una mejor manera para que no envejezca y todo lo contrario, para que siga creciendo. Y dice Pablo aquí en este texto, vuelvo a leer el 16, por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y es así. Lo que nosotros recibiremos en la eternidad no tiene ni punto de comparación con lo que estamos pasando acá. Podemos pasar el sufrimiento más extremo y si, como insisto, en la voluntad soberana de Dios quiere que sigamos allí y aunque haya necesidad, pero el Señor suplirá, pero quiere que sigamos allí, el Señor dice, ustedes tendrán una esperanza que nadie más les podrá dar. Una esperanza única, una esperanza eterna, porque ustedes morarán conmigo. Todo lo que pasen acá no tendrá comparación. Y así lo decía Pablo en Romanos 8, ¿no? Que las aflicciones, dijo, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y es cierto, no podemos descartar esas situaciones, pero la idea es que nosotros entendamos que hay esperanza para el Hijo de Dios. Y miremos el versículo 18, dice así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esta tiene que ser lo que el cristiano, esto tiene que ser lo que el Hijo de Dios se fije. No en lo pasajero, no en lo que se queda acá, porque dice lo pasajero está acá. Hay que empezar a fijarnos en lo eterno, en lo que es de Dios, como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, ¿no? Si han resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice ese mismo capítulo, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esa tiene que ser la actitud del Señor, del Hijo de Dios, porque al final de cuentas, todo lo que está aquí, dice aquí el texto, se va a quedar aquí. El Hijo de Dios tiene que empezar a preocuparse por lo que es eterno. Capaz que nosotros estamos muy preocupados de cuidar lo que está en la tierra y descuidamos la salvación. O peor aún, estamos muy preocupados de cuidar lo que está acá y ni siquiera hemos aceptado a Cristo jamás por preocuparnos de lo que está acá. Es muy claro el texto de este versículo final que dice que nosotros, dice, tenemos que fijarnos en lo visible. No nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Así es.
Como decía este famoso libro del Principito en una de sus frases célebres, ¿no? El autor francés Anthony Superi decía, ¿no? Solo se ve bien con el corazón, decía allí. Lo esencial es invisible a los ojos. Y me gusta mucho esa frase. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Y eso podemos aplicarle para el pueblo de Dios. Es decir, lo esencial es invisible a los ojos. Lo más importante es lo que no se ve. Es decir, la morada eterna, que aún no la vemos, pero que la sentiremos cuando estemos allá. Eso es lo principal. Es cierto que lo que tenemos acá hay que cuidar, hay que preservar, hay que trabajar para poder salir adelante. Es indudable eso, nadie va a descartarlo. Pero no nos aferremos a lo que está acá, porque lo de acá es pasajero. Dejamos esta tierra y eso se queda aquí. Hay que preocuparse por lo que vendrá. Por eso, resumiendo estos dos capítulos, el apóstol Pablo nos hace caer en cuenta de que, como lo repitió 2 veces, dijo, no hay que desanimarse. Pueden venir tiempos muy difíciles, pueden venir tiempos muy contradictorios para nosotros, pero no hay que desanimarse. Y en realidad a Pablo le creo porque el apóstol pasó esas cosas. No es que él habló simplemente por hablar, no. Pablo dice, si me siento tribulado es porque yo pasé eso. Y cuando lo relata Pablo, no, él tuvo que salir de Damasco por un canasto bajado por el muro de la ciudad. Él fue perseguido, fue apedreado, sufrió naufragios. Él fue llevado a la muerte por el nombre de Cristo. Así que a él se le puede creer lo que dice, porque él está hablando de experiencia personal. No está hablando por quedar bien. Y él dice, si uno está tribulado, puede ser, pero ahí está Cristo. Si uno se siente desalentado, puede ser también, pero ahí está Cristo. Así que hermanos y hermanas, no nos desanimemos. Sigamos mirando para adelante, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Miremos y fijémonos y pongamos de prioridad lo que es invisible, lo que no se ve a nuestros ojos, lo que será eterno. Lo que está aquí, hay que cuidarlo, sí, pero no hay que aferrarse a ello. Que el Señor nos bendiga y nos permita seguir creciendo espiritualmente, nos permita seguir animándonos, estimulándonos y creciendo en su camino. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, amado Dios, una vez más. Gracias porque cada vez que la abrimos, encontramos respuesta y encontramos aliento, amado Dios. Encontramos confianza, Señor, saber que tú estás con nosotros todo el tiempo. Aunque a veces nos sentamos débiles, desalentados, pero tú estás allí, Señor, y jamás dejarás de estar. Aunque hayan pasado muchas cosas en nuestra vida, adversas, quizás hasta de dolor, pero tú sigues estando allí, Señor, y es lo importante. Tú nos sigues animando, nos sigues alentando. Jamás podremos descartar eso, Señor, porque tú eres un Dios de bondad y un Dios de amor. Permítenos entender que lo que tenemos que fijarnos primordialmente es en lo que será eterno. Somos pasajeros en esta tierra, Señor. No nos podemos aferrar a algo que no nos pertenece, algo que no es nuestro. Lo nuestro está allá en tu presencia, en tu morada, Señor. Es lo que realmente tenemos que buscar y aferrarnos. Permítenos comprender todo esto, Señor, y que abramos nuestra mente, nuestro corazón para tu voluntad, para tu plan perfecto. Guíanos en todo lo que hagamos, Señor, y que esta semana que empieza sea de victoria en tu nombre, Señor. Quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.